Una historia de amor, locura y maldad es la que te traigo hoy en esta película con la actriz de Amélie. Solo te tengo a ti, o también llamada Amélie pero mala. Así que tengan lorazepam a mano, suscríbanse a mi canal que es totalmente gratis y comencemos. Todo comenzó cuando Angelique escogía una rosa para enviársela al doctor Loïc Legarrec, cardiólogo de profesión, porque estaba en vísperas de su cumpleaños. Angelique era una talentosa estudiante de arte que había ganado un concurso y una beca para hacer su propia exposición. Ella trabajaba en un café. No, ese no, este. Angelique trabajaba con su amiga Eloise, a quien había visto varias veces robar algún dinero de la caja registradora. Además, la solía ayudar a cuidar a su pequeña hermana Bea, ya que provenía de una familia muy complicada. Por otro lado, Angelique también había conseguido un trabajo como cuidadora de una casa de una familia que se había marchado a los Estados Unidos por un año. Esa noche, Angelique había asistido a una recepción en donde se cruzó con su amigo David, quien estaba loquito por ella, pero además bastante celoso del doctor Legarrec. Así nos enteramos de la relación que Angelique y el doctor Legarrec tenían. Resulta que eran amantes. ¡Traidora maldita! Sí, el doctor estaba casado y mantenían sus pecados carnales bajo la más absoluta discreción. Ambos dos se retiraron hacia un lugar más íntimo sin que nadie lo advierta, excepto David, que estaba muy enamorado de Angelique y lo siguió para ver qué hacían. Estamos hablando de sexo, ¿no? Quizás. Ay, ahora ya entendí. Pero justo cuando David los buscaba, nuestra parejita impúdica justo salía de los baños para luego marcharse juntos. A pesar de su relación en secreto, Angelique era feliz, dibujando a su amado Loïc y preparando las obras para su exposición. Un día, bien por la mañana, Angelique llamó a Eloise para pedirle que la lleve con su motocicleta al consultorio del doctor para llevarle un regalo, pues claro, era el cumpleaños de Loïc. Happy birthday to you. Y esa noche se bebían, pero Angelique esperó y el doctor nunca llegó. Acostada en su casa, muy triste, Angelique recordaba los momentos con su amorcito con cara de loca, mientras Loïc tampoco podía pegar un ojo en su casa con su mujer. Ay, 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 qué relación más difícil. Al otro día, Eloise le preguntaba a Angelique ¿cómo podía tener una relación así? No lo sé, tú dime. Pero además le contó que había recibido una citación para darle la custodia de su pequeña hermana, aunque tenía que cuidarse de meterse en problemas, si no le darían la tan ansiada tutela. Luego, mientras Angelique hacía una llave extra de la casa que cuidaba para Loïc, vio pasar al doctorcito y con su amiga lo seguían para darle una sorpresa. Pero sorprendidas quedaron ellas al verlo encontrarse con Rachel, su esposa, que además estaba embarazada. Angelique, furiosa, le hizo una pintada al automóvil de Loïc que decía: abro comillas, no dejes que nos separen. cierro comillas. Angelique, muy enfadada, pensaba que Rachel había quedado embarazada a propósito para separarla de su amado Loïc. Y esa noche Angelique la pasó en casa de su amiga Eloise. Pero mira cómo son las cosas. Justo esa noche, Loïc fue a la casa de Angelique a buscarla. Angelique, por su parte, no podía dormir, hasta teniendo alucinaciones. Prophecy is true. Viendo a su rival Rachel embarazada en la habitación. A la mañana siguiente, Eloise notó que su amiga ya se había ido, pero además que se había llevado su motocicleta, pues la había tomado prestada, pero se la llevaría de vuelta al café donde trabajaban. Pero Angelique no llegaba a su trabajo, es más, estaba 2 horas retrasada, y cuando finalmente llegó, lo hizo con la motocicleta chocada y un brazo ensangrentado. ¡Ay, Amélie, qué te pasó! Finalmente, David, su amigo, que era estudiante de medicina, visitó a nuestra Angelique para curarle el bracito. Y allí David le contó que se había enterado que Rachel, la mujer de Loïc, había tenido un accidente en el cual había perdido a su bebé. Pero eso significaba que Loïc y Angelique ahora tenían el camino libre. Así que Loïc y Angelique se iban a ir de vacaciones a Florencia. David se marchó ofendidito con la noticia. Más tarde, mientras Angelique se probaba vestidos de novia y preparaba sus excursiones en Florencia, Loïc discutía con su mujer y finalmente Rachel se marchó de su casa dejándolo abandonado. Amélie tiene de repente la extraña sensación de todo es perfecto. Angelique, exultante, le fue a dar la buena nueva a su amiga. Loïc y su mujer se habían separado finalmente y en 3 días ellos se iban a ir a Florencia. El día del viaje llegó y Angelique llegó al aeropuerto muy feliz y allí esperó a Loïc. Pero el doctorcito no aparecía y Angelique lo llamó por teléfono a su casa. Pero resulta que Loïc se había ido a buscar a Rachel, dejando a Angelique plantada en el aeropuerto. Mientras se iba del aeropuerto, Angelique estaba muy enojada y triste. Por tener tan mala suerte.
tiró su maleta al río, llegó a la casa que cuidaba y destrozó todo. Luego comenzó a espiar a Loic como loca, corriendo de aquí para allá. Cuando Eloise le contó a David el estado en el que Angelique se encontraba, nuestro héroe decidió confrontar al Dr. Legarrec en su propio trabajo, gritándole por el estado en el que había dejado a Angelique con sus decisiones. Pero muy frío, el Dr. Legarrec lo echó del consultorio. ¡Fuera! 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 Angelique esperó a David en la universidad para decirle a su amiguete que tenía razón, que tendría que haber dejado al doctorcito, pero que quería darle un regalo de despedida, pidiéndole a su amigo algo muy increíble. Primero, David se lo negó, pero luego accedió al pedido de su amada. ¡Ay, pero qué idiota! Angelique también había comenzado a vender muebles de la casa que cuidaba para hacerle regalos a Loic, lo cual molestó mucho a David. Esa noche, mientras veía televisión, Angelique se enteró que su amor, Loic Legarrec, había sido denunciado por agredir a una paciente, y los paparazzis lo habían comenzado a molestar. A Angelique no le había gustado nada, así que consiguió la dirección de Sonia, la paciente de Loic. A la mañana siguiente, Eloise se enteró que esa paciente había sido encontrada muerta. Inmediatamente Eloise fue a la casa de Angelique, donde se enteró que su amiga había asesinado a la paciente de Loic. Pero cuando Eloise le dijo que tenía que entregarse, Angelique dijo que lo haría, pero también diría que su amiga robaba en el café, y con ello podría despedirse de la tutela de su pequeña hermanita. ¡Tú eres malvada! Eloise terminó desistiendo de la idea. Más tarde, Angelique se dirigió al consultorio de Loic y allí estaba la policía arrestándolo por la muerte de su paciente. Pero ahí también estaba Rachel, quien le dio un morreo a su marido ante la mirada de Angelique, a quien se le rompió el corazón en ese mismísimo momento. Esa noche, Angelique decidió abrir el gas de la cocina y se recostó en el piso esperando a la parca. Soy la muerte. En ese mismo momento comenzamos a retroceder en el tiempo para ver toda la historia con los ojos del Dr. Loic Legarrec. Y comenzamos viendo a Angelique nuevamente comprando una rosa para enviársela a Loic. Cuando la rosa le llegó a Loic, vio una tarjeta con un mensaje. Abro comillas, Mi corazón es tuyo para siempre, decía. cierro comillas. Él pensó que se lo había mandado su mujer, pero cuando llegó a su casa con la flor, Rachel pensó que Loic se la había comprado a ella. Esa noche Loic tenía un congreso y Rachel, como estaba embarazada y cansada, no quiso ir. En la recepción, Loic necesitó ir al baño y allí se encontró con Angelique, que resultó que cuidaba la casa de los vecinos de Loic y de allí se conocían. Luego de una pequeña charla, ambos salieron del baño juntos. Cuando el Dr. Legarrec abandonó la fiesta, encontró a Angelique fuera y obviamente le preguntó si quería que la lleve a su casa. Al fin y al cabo, eran vecinos. Ella aceptó encantada. Al día siguiente, el doctor y su esposa hicieron un picnic con amigos. Loic se puso a jugar con el hijo de su amigo y cuando se sentó en un banco, encontró sobre él unos sospechosos dibujos de él mismo, lo que lo dejó muy preocupado. Cuando llegó a su consultorio, Loic se sorprendió al encontrar un enorme cuadro que le habían enviado. Una amiga, decía. Aunque él no tenía ni idea de quién se trataba, también le habían dejado una nota y Loic ya se estaba preocupando por la situación. Por esta misma rara situación, Loic no podía concentrarse en su trabajo pensando en quién podía estar acosándolo. Cuando llegó a su casa, Loic encontró una enfurecida Rachel, que había encontrado una nota comprometedora en el cuadro, segura de que su marido estaba teniendo un amante. A la mañana siguiente, Loic fue a ver a su mujer a su trabajo y le dijo que estaba tratando de averiguar quién estaba atrás de todos los regalos que recibía. Cuando se iba, Loic encontró otro extraño mensaje. Abro comillas, cierro comillas. Esta vez escrito en el parabrisas de su automóvil. Al llegar a su trabajo, ya Loic sospechaba de todo el mundo. Esa noche, Rachel estaba antojada de un vaso de leche y como no tenían suficiente en su casa, fue a golpear a la casa que cuidaba Angelique, pero no encontró a nadie. A la mañana siguiente, mientras paseaba con un amigo, Loic recibió un llamado telefónico en el que le dijeron que su mujer había tenido un accidente. ¿A que ya te estás dando cuenta? Al llegar al hospital, Loic fue informado que una motocicleta había chocado a Rachel y luego su conductor huyó. Lamentablemente, Rachel había perdido su embarazo. Días más tarde, Rachel encontró un sobre debajo de su puerta con una sospechosa llave dentro y encima con el nombre de Loic escrito. Además, un mensaje hablando de un viaje juntos. ¡Ay, muy sospechoso, ¿verdad? Rachel terminó yéndose de la casa, abandonando a Loic. Al día siguiente, un joven que él no conocía, pero que nosotros sí, llegó al consultorio de Loic, increpándolo por el estado en el que había dejado a una mujer. Loic estaba seguro que el joven era el novio de una empleada que él había despedido. Más tarde, otro regalo le llegó al doctor Legarrec y cuando lo vio se encontró con un siniestro hallazgo. ¿Qué rayos es eso?
El supuesto regalo era un corazón real atravesado por una flecha. ¿Pero qué te pasa, Loic? Llama a la policía. Momentos más tarde llegó al consultorio una paciente llamada Sonia, de la que Loic también sospechaba, y ya totalmente trastornado, increpó a la mujer, finalmente dándole un bofetón. Sonia, la paciente, terminó denunciándolo, y al enterarse del suceso, los pacientes de Legarrec comenzaron a cancelar todas sus citas. Esa mañana Loic fue arrestado y su mujer, que era abogada, se le acercó diciéndole que ella lo defendería, dándole un morreo justo ante los ojos de Angelique. Ya en la comisaría, la policía comenzó a culparlo por la muerte de su paciente Sonia, pero Rachel declaró que Loic había estado con ella toda la noche, dándole una coartada. Finalmente Loic fue dejado en libertad, además seguro de que su acosadora había sido la tal Sonia. Pero a mitad de la noche las sirenas despertaron al doctor Legarrec, y cuando se asomó a su ventana vio todo el alboroto que se había armado. En ese momento las historias volvieron a unirse, y resultó que la ambulancia se estaba llevando a Angelique, que había tratado de ir a visitar a Jesus. Entonces fue que Loic le dio a Angelique RCP, salvándole la vida. Una vez en el hospital, Angelique fue visitada por David, pero la salame seguía hablando de Loic, haciendo que David se ponga como loco. Así que se fue a tomar un cafecito. En ese mismo momento, Loic fue a visitar a nuestra loquita para controlarla, y cuando salió de la habitación se cruzó con el tal David, quien cuando lo vio, lo cagó a puñetazos. Loic seguía sin entender nada. Pero esa noche, Loic comenzó a hacer funcionar su cabeza, atando cabos sueltos. Y buscando en su casa, encontró la bendita llave con su nombre. Lleno de dudas, fue a probar la llave en la casa de sus vecinos, la que cuidaba Angelique. Y para sorpresa de nadie, abrió la puerta. Cuando entró a la casa, encontró todo el desastre que la loca de Angelique había hecho, hasta un mosaico inspirado en él. Entonces fue que se acordó que el día que Rachel le dijo que iba a ser papá, le había regalado una rosa a nuestra Amélie, y ella se enamoró inmediatamente. A la mañana siguiente, Loic fue a confrontar a Angelique al hospital, pero ella ya no estaba allí. Su amigo David se la había llevado con él. Ahí lo tenés al pelotudo. Más tarde, la policía fue a investigar a la casa donde vivía Angelique, encontrando evidencias del crimen de la paciente Sonia. Finalmente, Loic se estaba mudando de su consultorio cuando de repente vio a Angelique entrando al lugar toda enamorada. Pero allí fue que finalmente Loic pudo confrontarla, diciéndole que nunca hubo nada ni habrá nada entre ellos, y que todo estaba solamente en su mente. ¿Para qué? Angelique se puso loca, agarró una estatuilla de una caja y se la partió en la cabeza a Loic, uno de los tipos con menos suerte del mundo, mandándolo con Jesus. No, mentira, lo hizo mierda, pero no del todo. Ella terminó en un centro psiquiátrico porque estaba loca de la cabeza, y Loic en el hospital. Años más tarde, Loic finalmente pudo continuar con su vida, medio hecho mierda, pero ya con una hija. Y Amélie, Angelique, fue dada de alta del loquero porque se había curado. Pero cuando se marchó del hospital psiquiátrico, un encargado de limpieza encontró un mosaico inspirado en Loic, hecho de pastillas. O sea que Angelique no había tomado su medicación y la habían dado de alta. ¿Ustedes piensan que Loic tendría que preocuparse? Yo diría que sí. Fin. Espero que te haya gustado. Aquí sigo resumiendo más películas para ustedes. Si te gustan mis videos, suscríbete, no te cuesta nada y es gratis. Comparte, déjame un like y déjame un mensaje para comenzar una linda comunidad. Si querés que mejoremos la versión de alguna película, déjamela en la caja de comentarios. Gracias por pasarte por aquí y nos vemos.